Cuando mi mejor amiga me dijo organizo tu despedida de soltera, será épica. Nunca sospeché que estaba planeando la trampa perfecta. Las fotos con strippers que llegaron a mi prometido no eran lo que parecían, pero lo que descubrí después hizo que esas fotos fueran el menor de mis problemas. Mi nombre es Carmen. Tengo 28 años y hasta hace 3 meses estaba a punto de casarme con el hombre de mis sueños. O al menos eso creí. Mi boda con David estaba planeada hasta el último detalle, una ceremonia al atardecer en una finca a las afueras de Madrid, 200 invitados, un vestido de encaje que me había costado 3.000 euros y una luna de miel en las Maldivas que habíamos estado ahorrando durante 2 años. Todo era perfecto, absolutamente perfecto. Y mi mejor amiga Natalia estaba ahí en cada paso del camino. Natalia y yo éramos amigas desde la universidad, casi 10 años de historia compartida. Habíamos sido compañeras de piso, habíamos llorado juntas por rupturas dolorosas, habíamos celebrado ascensos laborales, habíamos sido las damas de honor la una de la otra en cada momento importante. Cuando David me propuso matrimonio hace un año en aquella playa de Cádiz al atardecer, Natalia fue la primera persona a la que llamé, incluso antes que a mis padres. Estaba tan emocionada por mí que lloró por teléfono. Voy a organizar tu despedida de soltera, me dijo unas semanas después mientras tomábamos café en nuestro sitio favorito, una pequeña cafetería en Malasaña con paredes de ladrillo expuesto y plantas colgantes. Y va a ser épica, algo que nunca olvidarás. Yo me reí removiendo el azúcar en mi café con leche. No quiero nada demasiado loco, ya sabes que no soy de esas. Lo sé, pero es tu despedida de soltera, Carmen. Solo te casas una vez. Bueno, si todo va bien, guiñó un ojo. Tiene que ser especial, confía en mí. Y confié. ¿Por qué no iba a hacerlo? Era mi mejor amiga, la persona que mejor me conocía en el mundo, aparte de David. Si alguien podía organizar la despedida perfecta para mí, era ella. Las semanas pasaron en un torbellino de preparativos, pruebas del vestido, reuniones con el florista, degustaciones de menú, ensayos de peinado. David y yo estábamos ocupadísimos, pero felices, increíblemente felices. Nos habíamos conocido hace 4 años en el trabajo, en la consultoría donde ambos éramos analistas. Él era 3 años mayor que yo, con ese tipo de sonrisa fácil que ilumina una habitación y un sentido del humor que hacía que incluso los días más estresantes parecieran manejables. Nos habíamos enamorado despacio, de esa manera cómoda y natural que te hace pensar esto es para siempre. Natalia parecía tan emocionada por la boda como yo. Me ayudaba con todo, me acompañaba a las pruebas cuando David no podía, opinaba sobre los centros de mesa, incluso me ayudó a elegir los zapatos después de 3 tiendas agotadoras. Estos, había dicho, levantando unos esqueletos de satén color marfil. Con estos vas a estar espectacular caminando hacia el altar. 2 semanas antes de la boda me envió un mensaje. Despedida de soltera este sábado. No hagas planes, es sorpresa, solo ven preparada para pasarlo increíble. 8 p.m. te recojo. Le respondí con una hilera de emojis emocionados. Estaba emocionada de verdad. Había estado tan concentrada en la boda que apenas había pensado en la despedida. Pero ahora que estaba aquí, me daba cuenta de cuánto necesitaba una noche de diversión despreocupada con mis amigas antes del gran día. El sábado me arreglé con cuidado, un vestido negro ajustado pero no demasiado revelador, tacones que podía llevar toda la noche sin sufrir, maquillaje un poco más dramático que lo habitual. David me silbó cuando bajé al salón de nuestro apartamento. Estás impresionante, casi me dan celos de dejarte ir. Me reí, dándole un beso. No seas tonto, son solo mis amigas. Probablemente acabemos en algún bar aburrido tomando mojitos y hablando de lo estresante que es planear una boda. No sé. Conociendo a Natalia, probablemente tenga algo más elaborado planeado. Había algo extraño en su tono, algo que no pude identificar en ese momento. Mirando atrás puedo ver que era culpa, pero en ese momento solo lo interpreté como un novio bromeando con su Bueno, sea lo que sea. Estaré en casa a medianoche, como Cenicienta. Le di otro beso y cogí mi bolso justo cuando sonó el timbre. Era Natalia, puntual como siempre. Lista para la mejor noche de tu vida, exclamó cuando abrí la puerta. Llevaba un vestido rojo brillante, y una sonrisa aún más brillante. Por encima de mi hombro, saludó a David. No te preocupes, la cuidaré bien. Más te vale, respondió David, también sonriendo. Es valioso. Subí al coche de Natalia,
un Audi blanco que sus padres le habían regalado por su último cumpleaños. En el asiento trasero había una bolsa grande. ¿Qué es eso?, pregunté. Accesorios, dijo con una sonrisa misteriosa. Ya verás. Condujimos durante unos 20 minutos mientras me vendaba los ojos con una pañoleta de satén. Tiene que ser sorpresa completa, insistió. Confía en mí, va a ser increíble. Con los ojos vendados perdí la noción de hacia dónde íbamos. Solo podía oír el sonido del tráfico de Madrid, la música que sonaba en la radio, reggaetón, no mi estilo favorito pero adecuado para una noche de fiesta, y ocasionalmente la voz de Natalia hablándome de lo emocionante que iba a ser todo. Finalmente el coche se detuvo. Hemos llegado. No te quites la venda todavía. Sentí a Natalia salir, rodear el coche, abrir mi puerta. Me guió con una mano en mi codo mientras caminábamos. Podía oír risas, música fuerte, el sonido de tacones contra pavimento. Definitivamente estábamos en algún tipo de club o local nocturno. Entramos a un edificio, la música se volvió más fuerte, y entonces Natalia me quitó la venda. Sorpresa. Estaba en un salón privado decorado con globos rosas y dorados, banderines que decían «Adiós soltería», y al menos 15 de mis amigas gritando y aplaudiendo. La sala tenía una gran mesa con champán, aperitivos, y en el centro una tarta enorme en forma de anillo de diamante. Había una zona de sofás de terciopelo rojo, luces tenues, y en una esquina un pequeño escenario con una barra para pole dance. «Oh Dios mío», grité genuinamente emocionada. Esto es increíble. Mis amigas me rodearon, abrazándome, entregándome una corona de flores que decía novia, una banda que cruzaba mi pecho con futura señora de García, y una copa de champán. La música estaba a todo volumen. Todo el mundo hablaba al mismo tiempo. Era caótico y perfecto y exactamente el tipo de celebración que, aunque había dicho que no quería nada loco, secretamente había esperado. Natalia estaba a mi lado, con su brazo alrededor de mis hombros. ¿Te gusta? Me encanta. No puedo creer que organizaras todo esto. Eres la mejor. Aún no has visto nada, dijo con una sonrisa enigmática. El verdadero espectáculo está por empezar, y ahí fue cuando todo comenzó a torcerse. Pero aún no has visto lo peor. Las primeras 2 horas fueron exactamente lo que esperarías de una despedida de soltera. Bebimos champán, picamos de la comida. Jugamos a juegos estúpidos y vergonzosos donde mis amigas me hicieron preguntas sobre David que me hicieron sonrojar. ¿Cuál fue el lugar más raro donde lo hicieron? En el coche de sus padres durante una visita familiar, algo que nunca había admitido en voz alta. ¿Cuántos hijos quieren tener? 2 idealmente. ¿Cuál es su mayor fantasía? No iba a responder eso delante de todo. Había música, baile, más champán. Estaba ligeramente mareada pero feliz, rodeada de mujeres que me querían, celebrando el siguiente capítulo de mi vida. Natalia había sido la anfitriona perfecta, asegurándose de que las copas estuvieran llenas, de que todo el mundo se divirtiera, tomando fotos constantemente con su móvil, para los recuerdos, decía cada vez que apuntaba la cámara hacia mí. Y entonces alrededor de las 10:30 Natalia golpeó su copa con una cuchara para llamar la atención de todas. Señoras, es hora del entretenimiento especial. Todas gritaron emocionadas. Sabía lo que venía. Strippers. Por supuesto que había strip. Era un cliché de las despedidas de soltera, pero también un rito de paso. Me reí, sintiéndome avergonzada pero también emocionada de manera tonta. Natalia, no debería saber. Oh, pero lo hice, dijo con una sonrisa enorme. Y créeme, estos chicos valen cada euro. Las luces se atenuaron aún más, la música cambió a algo más sensual, más lenta, y entonces entraron 3 hombres, todos increíblemente atractivos, todos con cuerpos esculpidos que probablemente requerían horas en el gimnasio cada día. Llevaban disfraces de bombero, policía, doctor. La creatividad no era el punto fuerte, pero honestamente, nadie estaba prestando atención a los disfraces. Mis amigas enloquecieron. Los strippers comenzaron su rutina, bailando, moviéndose entre nosotras, haciendo ese tipo de interacción provocativa que es embarazosa pero divertida en el contexto correcto. Uno de ellos, el bombero, se acercó a mí, me sentó en una silla en el centro de la sala, y comenzó a bailar específicamente para mí. Estaba roja como un tomate. Mis amigas gritaban y se reían. El stripper era profesional, coqueto pero no demasiado invasivo. En algún momento terminó sentado en mi regazo o yo en el suyo,
Honestamente estaba demasiado confundida para recordar exactamente cómo sucedió. Alguien me puso un billete de 20 euros en la mano, y me animó a meterlo en el elástico de su ropa interior. Todo era absurdo y ridículo, y el tipo de cosa que contarías como historia divertida durante años. Y Natalia fotografiaba todo. Su móvil estaba constantemente levantado, capturando cada momento. Estas fotos van a ser épicas, gritaba por encima de la música. David va a morirse de risa cuando las vea. En el momento no pensé nada de ello. ¿Por qué iba a hacerlo? Eran solo fotos de una despedida de soltera. David conocía a Natalia, sabía que éramos amigas cercanas. No habría problema, excepto que sí lo hubo. Un problema enorme, pero lo realmente brutal estaba por venir. La noche continuó. Los strippers eventualmente terminaron su show, y se fueron después de posar para más fotos con todas nosotras. Por supuesto, seguimos bebiendo, bailando, riendo. Sobre la medianoche empezamos a dispersarnos. Algunas chicas pidieron taxis, otras tenían conductores designados. Yo estaba cansada, feliz, y lista para volver a casa con David y contarle todo sobre la noche loca que había tenido. Natalia insistió en llevarme a casa. Has bebido demasiado para conducir y yo solo tomé una copa al principio. Déjame llevarte. Eres la mejor, le dije, abrazándola torpemente mientras caminábamos hacia su coche. Gracias por todo esto. Fue perfecto. Para eso están las mejores amigas, respondió, pero había algo en su voz que no pude identificar. Una tensión, tal vez, o tal vez era solo mi imaginación alimentada por el champán. Me dejó en mi edificio, esperó a que entrara de forma segura, y se fue. Subí las escaleras hacia nuestro apartamento del tercer piso, el ascensor estaba roto otra vez, sintiéndome agradablemente agotada. David, probablemente estaría dormido ya, le contaría todo mañana. Pero David no estaba dormido. Cuando abrí la puerta, estaba sentado en el sofá del salón, con todas las luces encendidas, con su móvil en la mano y una expresión en su rostro que nunca le había visto antes. Fría, dura, furiosa. David, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Siéntate, dijo con voz tensa. El tono me hizo sobria instantáneamente. Me senté en el sillón frente a él, con el corazón empezando a latir más rápido. ¿Qué ha pasado? ¿Está bien tu familia? ¿Mis padres? Tu despedida de soltera se veía divertida, dijo, y su voz goteaba sarcasmo. Giró su móvil para mostrarme la pantalla. Y ahí estaban. Fotos de la noche. Pero no eran las fotos divertidas y tontas que recordaba, o al menos, no solo esas. Había fotos mías con los strippers. Sí, pero los ángulos, la iluminación, el contexto, todo se veía diferente. Peor, había una foto donde yo parecía estar besando al stripper bombero, otra donde mi mano estaba en un lugar extremadamente íntimo, otra donde estaba sentada en su regazo con mi vestido subido, mostrando más pierna de lo que recordaba. Y lo peor de todo, había una foto borrosa y oscura donde parecía que había dos personas besándose en una esquina del salón, y una de ellas parecía ser yo basándome en el vestido y el pelo. Esto no es lo que parece, dije inmediatamente, aunque mi cerebro luchaba por procesar lo que estaba viendo. Fueron solo strippers, David. Un espectáculo tonto. Natalia los contrató. No hice nada. ¿No hiciste nada? Su voz se elevó. Estás prácticamente montándote con ese tipo en la foto. ¿Y esta de aquí? ¿Dónde claramente lo estás besando? No lo besé. El show era parte del entretenimiento, pero fue inocente. Te lo juro. Y esa foto donde parece que estoy besándolo debe ser un ángulo raro o algo porque yo nunca... Natalia me envió estas fotos hace una hora. Interrumpió David, con un mensaje diciendo que pensaba que yo debería saber qué tipo de cosas pasaron en tu despedida antes de casarme contigo, diciendo que te vio desaparecer con uno de los strippers hacia el baño, que estuviste fuera 20 minutos. El mundo se detuvo. ¿Qué? Eso es mentira. Yo nunca... David, tienes que creerme. Fui al baño, sí, pero sola, y solo estuve unos minutos. Nunca me desaparecí con nadie. ¿Por qué te enviaría estas fotos, Natalia, si no hubiera pasado algo malo? Es tu mejor amiga. No tiene ninguna razón para mentir. Ahí estaba la pregunta clave. ¿Por qué lo haría? En ese momento, sumida en el pánico y la confusión, no tenía respuesta. Solo podía negar, suplicar, intentar explicar que las fotos no mostraban la historia completa. Pero David no me escuchaba. Se levantó del sofá,
Caminó hacia nuestro dormitorio y volvió con una maleta pequeña. Me voy a casa de mi hermano esta noche. Necesito tiempo para pensar, para decidir si quiero seguir adelante con esta boda. ¿Qué? No, David, por favor, hablemos de esto. Puedo explicarlo todo. Intenté acercarme a él, pero me apartó. Ahora mismo no puedo ni mirarte. Te he dado todo, Carmen, todo, y así es como me lo devuelve. 2 semanas antes de nuestra boda. No hice nada malo. Tienes que creerme. Pero no me creía, lo veía en sus ojos. Recogió su maleta, sus llaves, y salió del apartamento, cerrando la puerta con un golpe que resonó en el silencio repentino. Me quedé de pie en el centro de nuestro salón, todavía con mi vestido negro de fiesta, mi corona de novia torcida en mi cabeza, sintiendo como si el suelo se estuviera abriendo bajo mis pies. ¿Qué acababa de pasar? ¿Cómo había pasado todo de perfecto a desastroso en cuestión de horas? Y lo más importante, ¿por qué Natalia le había enviado esas fotos a David con ese mensaje? Algo no cuadraba, algo estaba terriblemente mal. Espera, este detalle lo cambia todo. Esa noche no dormí ni un minuto. Me quedé sentada en el sofá, mirando las fotos que David me había mostrado antes de irse, que ahora estaban en mi propio móvil porque se las había pedido prestadas para examinarlas más de cerca. Las estudié una por una, tratando de entender qué estaba viendo realmente. La foto del beso con el stripper. Al mirarla más detenidamente, podía ver que en realidad no nos estábamos besando. Él se había inclinado cerca de mi cara mientras bailaba, y Natalia había capturado el momento exacto donde desde cierto ángulo parecía que nuestros labios se tocaban, pero si amplificabas la imagen, podías ver que había espacio entre nosotros. Era una ilusión óptica, un truco de perspectiva. La foto donde mi mano parecía estar en un lugar íntimo. Recordaba ese momento. El stripper había tomado mi mano y la había colocado en su pecho como parte del show, pero Natalia había capturado el segundo en que mi mano se deslizaba hacia abajo mientras él se movía, y congelado en ese fotograma particular parecía muchísimo más sexual de lo que había sido. Y la foto borrosa de 2 personas besándose en la esquina. Amplié todo lo que pude. La persona con el vestido similar al mío tenía el mismo color de pelo, la misma constitución, pero cuanto más miraba más dudaba de que fuera yo. El vestido no era exactamente igual, tenía detalles diferentes. Podía ser otra invitada. Había 15 mujeres allí. Varias llevaban vestidos negros, pero la foto era demasiado borrosa para estar segura, y esa era precisamente la cuestión, ¿verdad? Era ambigua a propósito, lo suficientemente clara para plantar dudas, pero lo suficientemente borrosa para que no pudiera demostrarse de una forma u otra. Cuanto más miraba las fotos, más convencida estaba de que no eran accidentales. Los ángulos eran demasiado perfectos, demasiado calculados para mostrar la versión más comprometedora de eventos que en realidad habían sido inocentes. Natalia había estado fotografiando toda la noche. Tenía que tener cientos de fotos. ¿Por qué había elegido específicamente estas para enviarle a David? ¿Y por qué las había enviado con ese mensaje sobre que me había visto desaparecer con un stripper? A las 5 de la mañana, después de horas de no poder dormir, tomé mi teléfono y llamé a Natalia. Fue directo al buzón de voz. Lo intenté de nuevo. Buzón de voz. Le envié un mensaje. Necesito hablar contigo urgentemente. ¿Por qué le enviaste esas fotos a David? No hubo respuesta. Llamé a David. También fue al buzón de voz. Le envié un mensaje. Por favor, hablemos. Puedo explicarlo todo. Te amo. No quiero perder lo nuestro por un malentendido. Tampoco hubo respuesta. Pasé el domingo en una neblina de ansiedad y pánico. Llamé a varias de las chicas que habían estado en la despedida. Todas dijeron lo mismo. Había sido una noche divertida pero inocente. Ninguna había visto nada inapropiado. Ninguna me había visto desaparecer con un stripper. De hecho, mi amiga Laura recordaba que había ido al baño al mismo tiempo que yo, y solo habíamos estado unos 5 minutos porque había cola. Las fotos deben ser solo ángulos raros, dijo Laura. Ya sabes cómo es. Una foto puede hacer que algo inocente parezca terrible. No te preocupes, Carmen. David lo entenderá cuando se calme, pero no estaba tan segura, porque todavía quedaba la pregunta, ¿por qué Natalia había hecho esto? El lunes por la mañana llamé al trabajo diciendo que estaba enferma. No podía enfrentarme a la oficina, a tener que fingir que todo estaba bien cuando mi vida se estaba desmoronando. Intenté llamar a David otra vez. Esta vez respondió. ¿Qué? Su voz era fría,
distante. David, por favor, necesitamos hablar en persona. Esas fotos no cuentan la historia completa. Puedo demostrarlo. Hablé con las chicas que estuvieron allí y todas dicen, lo que tus amigas digan no cambia lo que vi en esas fotos, Carmen, pero son solo ángulos raros. No pasó nada, te lo juro por mi vida. Hubo un silencio largo. Luego, necesito más tiempo. No puedo hablar de esto ahora. Estoy considerando cancelar la boda. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. No, no. David, por favor, no canceles nuestra boda por esto. Por favor, dame la oportunidad de demostrarte que no hice nada mal. Te llamaré cuando esté listo para hablar. Hasta entonces, necesito espacio. Y colgó. Me derrumbé en el suelo de la cocina y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. La boda estaba en menos de 2 semanas. Habíamos invertido miles de euros, meses de planificación, todos nuestros sueños en ese día, y estaba a punto de desaparecer todo por fotos que no mostraban la verdad. Tenía que arreglar esto. Tenía que encontrar una manera de demostrar mi inocencia, y tenía que empezar por hablar con Natalia y averiguar qué demonios había pasado por su cabeza para enviarle esas fotos a David. Fui a su apartamento esa tarde, toqué el timbre repetidamente, no hubo respuesta. Su coche no estaba en el parking. Llamé a su móvil otra vez, buzón de voz. Le envié un mensaje más directo. Sé que estás evitándome. Necesito saber por qué le enviaste esas fotos a David. ¿Qué está pasando? Creía que eras mi amiga. Esta vez. Hubo respuesta, pero no era lo que esperaba. Lo siento, Carmen. Pensé que David tenía derecho a saber lo que... No fue personal. Solo quería protegerlo. ¿Protegerlo? ¿Protegerlo de qué? ¿De mí? De una noche inocente con amigas que ella había organizado. Nada tenía sentido. Y entonces, mirando ese mensaje, algo hizo clic en mi cerebro. Una memoria que había estado enterrada en mi subconsciente. Algo tan pequeño que en el momento lo había ignorado completamente, pero ahora, con la claridad que da la desesperación, resurgía con fuerza. Hace 3 meses, había entrado en nuestro apartamento inesperadamente un sábado por la tarde. Supuestamente David estaba jugando al fútbol con sus amigos, y yo había salido a hacer recados, pero había olvidado mi cartera y tuve que volver. Cuando entré escuché voces en el salón. David, Natalia. Había salido del dormitorio donde había ido a buscar mi cartera y los encontré sentados en el sofá, tal vez un poco más cerca de lo necesario, pero nada obviamente inapropiado. Oh, hola, había dicho Natalia, sonriendo. Estaba por el barrio y pensé en pasar a saludar. David me dejó entrar. Esperaba que estuvieras aquí. Qué raro, había dicho yo dándole un beso rápido a David. Normalmente me escribes antes de venir. Lo siento. Fue espontáneo. Se había levantado rápidamente. Pero ya que no estás debería irme. Nos vemos luego. Y se había ido. Yo no había pensado nada de ello. Natalia era mi mejor amiga. David era mi prometido. A veces los amigos se cruzan. No era raro. Excepto que ahora repasando la memoria recordaba algo más. La expresión en la cara de Natalia cuando me vio entrar. No era sorpresa. Excepción. Irritación. Había desaparecido tan rápido que pensé que lo había imaginado. Y David había estado extrañamente callado el resto de ese día. Cuando le pregunté qué había estado haciendo con Natalia, solo dijo hablando. ¿De qué? Cosas de la voz. Quería preguntarme sobre tus flores favoritas para la despedida de soltera. Una explicación perfectamente razonable. Excepto que Natalia ya sabía mis flores favoritas. Éramos mejores amigas. No necesitaba preguntarle a David. Habían estado pasando tiempo juntos a mis espaldas. ¿Con qué frecuencia? ¿Y por qué? Una idea horrible. Imposible. Empezó a formarse en mi mente. No, no podía ser. Eran las 2 personas que más me importaban en el mundo. No me harían eso, no a mí. Pero las piezas empezaban a encajar de una manera que me ponía la piel de gallina. La despedida de soltera organizada por Natalia, las fotos cuidadosamente seleccionadas y enviadas a David, el mensaje sobre protegerlo, la forma en que habían estado evitando mis llamadas. ¿Y si todo esto había sido planeado? ¿Y si la despedida no había sido una celebración, sino una trampa? ¿Y si Natalia quería que esas fotos existieran? Específicamente para mostrarle a David, específicamente para hacerlo dudar de mí, específicamente para cancelar la voz. Pero ¿por qué querría hacer eso mi mejor amiga? ¿Qué ganaría con destruir mi felicidad? A menos que ella también quisiera algo, o a alguien.
A menos que quisiera a David. El pensamiento me golpeó con la fuerza de un tren. Me dejó sin aliento. Era posible. Habían estado teniendo una aventura. Natalia había organizado toda esta despedida específicamente para crear evidencia de mi supuesta infidelidad, darle a David una excusa para dejarme, y así poder quedarse con él. Sonaba como una teoría de conspiración pero cuanto más pensaba en ello más sentido tenía. Todos los pequeños detalles que había ignorado durante meses, todas las coincidencias extrañas. Todo empezaba a encajar en un patrón horrible. Necesitaba pruebas. Necesitaba saber si estaba siendo paranoica o si realmente había algo oscuro pasando bajo la superficie de mi vida perfectamente planeada. Y sabía exactamente dónde empezar a buscar. Pero aún no has visto lo mejor. Lo primero que hice fue llamar al local donde se había celebrado la despedida de soltera. Pedí hablar con el gerente. Hola, soy Carmen Ruiz, alquilé su salón privado el sábado pasado para mi despedida de soltera. Tengo una pregunta sobre la reserva. Por supuesto, señorita Ruiz, ¿en qué puedo ayudarla? La persona que hizo la reserva fue una tal Natalia Fernández. Escuché el sonido de teclas mientras buscaba en su sistema. Un momento, sí, aquí está. La reserva fue hecha hace 3 semanas por una señorita Fernández. Pagó el depósito con su tarjeta de crédito. ¿Y el entretenimiento? ¿Los strippers? ¿También los contrató ella? Déjeme ver. Sí, los contrató ella directamente a través de nosotros. Les pedimos que llegaran a las 10:30 como ella especificó. ¿Dijo algo más? ¿Alguna instrucción especial? Hubo una pausa. Bueno, sí pidió una cosa inusual. Pidió que instaláramos iluminación adicional en ciertas áreas del salón. Dijo que quería asegurarse de que las fotos salieran bien. Mi corazón se aceleró. Iluminación adicional, ¿en qué área? Déjeme revisar sus notas. Pidió focos específicamente en el área del escenario donde actuarían los bailarines. También en un rincón particular de la sala. Dijo que quería crear el ambiente perfecto para las fotografías. El rincón, la esquina donde se había tomado esa foto borrosa de 2 personas besándose. Natalia había pedido específicamente que se iluminara esa área. ¿Por qué? A menos que supiera de antemano que quería fotografiar algo allí. ¿Tiene cámaras de seguridad en el local? Sí, tenemos cámaras en el pasillo y en el área de entrada. Pero no dentro de los salones privados. Es política de privacidad para nuestros clientes. Una pista perdida, pero al menos había confirmado algo. Natalia había planeado meticulosamente toda la noche, incluyendo la iluminación específica para las fotos. Esto no había sido espontáneo. Había sido calculado. Lo siguiente era más difícil. Necesitaba acceso al móvil de David, o al menos a nuestras cuentas compartidas, para ver si había alguna evidencia de comunicación entre él y Natalia que yo no conociera. Pero David no estaba hablando conmigo y su teléfono estaba protegido con contraseña. Teníamos una cuenta de iCloud familiar. Habíamos configurado hace un año para compartir fotos y calendarios. Si David no había cambiado la configuración, podría acceder a sus mensajes sincronizados. Abrí mi portátil con manos temblorosas y me conecté a iCloud. Introduje nuestras credenciales compartidas que por suerte no había cambiado todavía. Y ahí estaba. Acceso completo a sus mensajes. Empecé a desplazarme hacia atrás, mirando sus conversaciones de las últimas semanas, y lo que encontré me heló la sangre. Mensajes entre David y Natalia que databan de hace 4 meses. Natalia, tuve un sueño contigo anoche. David, no deberías decirme eso. Natalia, ¿por qué no? Es solo un sueño. David, ¿sabes por qué? Estás comprometiendo las cosas. Natalia, tú también piensas en mí. Lo sé. Seguí leyendo con náuseas creciendo en mi estómago. David, hace 3 meses. Esto tiene que parar. Me caso con Carmen en 3 meses. Natalia, ¿la amas de verdad o solo estás con ella porque es lo que se espera? David, la amo. Esto está mal. Natalia, pero me deseas a mí. David, Natalia, por favor. Natalia, vendré el sábado cuando Carmen no esté. Necesitamos hablar cara a cara. Ese sábado. El sábado que había vuelto inesperadamente y los había encontrado en el sofá. Y luego, hace 2 semanas, Natalia, tengo un plan. David, ¿qué tipo de plan? Natalia, para liberarte. Confía en mí. Después de su despedida de soltera, tendrás la excusa perfecta para cancelar la boda sin ser el malo. David, no sé si puedo hacer esto. Natalia,
Quieres casarte con alguien cuando sabes que deseas a otra persona. Eso no es justo para ninguno de los dos. Déjame manejar todo. Solo confía en mí. Y David había confiado en ella. Había sido parte del plan desde el principio. Las fotos no eran un malentendido. No eran ángulos desafortunados. Eran exactamente lo que Natalia había planeado que fueran. Evidencia falsa, cuidadosamente construida para darle a David una razón para romper conmigo sin tener que admitir la verdad real, que la quería ella, que habían estado teniendo una aventura emocional al menos, si no física durante meses, que los dos me habían traicionado de la manera más cruel y mejiable. No lloré, estaba demasiado furiosa para llorar, estaba demasiado herida, demasiado traicionada, pero también extrañamente demasiado clara, porque ahora sabía la verdad, y ahora podía hacer algo al respecto. Continué leyendo los mensajes. Había más, incluyendo intercambios recientes. David, ayer. Le dije que necesito tiempo para pensar. Natalia, bien, déjala sufrir un poco. Hace que sea más fácil cuando finalmente termines con ella. David, me siento terrible. Natalia, no deberías. Tú no hiciste nada mal. Ella es la que se comportó inapropiadamente en su despedida. Tú solo estás reaccionando a eso. David, ¿de verdad crees que funcionará entre nosotros después de todo esto? Natalia, estamos hechos el uno para el otro. Siempre lo hemos estado. Carmen solo estaba en el camino. Tomé capturas de pantalla de cada mensaje. Todos, cientos de ellos. Evidencia irrefutable de la conspiración, de la traición, de la mentira elaborada que habían construido a mi alrededor. Y entonces formé mi propio plan, porque si ellos pensaban que iban a destruir mi vida y simplemente irse juntos hacia el atardecer, estaban muy equivocados. La boda todavía estaba programada para dentro de 11. David había dicho que estaba considerando cancelarla, pero técnicamente no lo había hecho oficialmente todavía. Todo seguía en pie: el local, la comida, el fotógrafo, los 200 invitados. ¿Y si les daba lo que querían? ¿Y si dejaba que pensaran que su plan había funcionado? ¿Y si usaba ese día, ese evento público al que habían invitado a toda nuestra familia y amigos, para revelar la verdad de una manera que nunca olvidarían? No sería solo una cancelación, sería una exposición, sería justicia. Pasé los siguientes días ejecutando mi plan con precisión militar, porque si algo me había enseñado planear una boda durante un año, era cómo coordinar múltiples partes móviles hacia un objetivo común. Primero contraté a un detective privado. Le di acceso a todas las capturas de pantalla que había tomado y le pedí que reuniera más evidencia. Necesito prueba física de que están teniendo una relación. Fotos, videos, lo que pueda conseguir. Y lo necesito antes de la fecha de mi boda. ¿Está segura de que quiere hacer esto?, preguntó con gentileza. A veces es mejor simplemente seguir adelante. Completamente segura. Segundo, contacté con el fotógrafo de la boda. Tengo una petición especial. Además de las fotos normales de la ceremonia, necesito que capture contenido de vídeo y necesito que esté listo para proyectarlo en pantalla durante la recepción. ¿Qué tipo de contenido? Te lo haré saber una semana antes. Solo asegúrate de tener el equipo listo. Tercero, llamé a mi abogado amigo, Miguel, que se especializaba en derecho de familia. Necesito que redactes algo para mí, un acuerdo legal. Te enviaré los detalles. Cuarto, empecé a actuar. Cuando David finalmente me llamó 4 días después del incidente, sonaba exhausto. Carmen, necesitamos hablar. Lo sé, yo también quiero hablar. ¿Puedes venir al apartamento mañana? Sí, estaré allí a las 7. Cuando llegó yo estaba calmada. Había practicado esto. Me senté frente a él en nuestro salón, el mismo lugar donde todo había explotado días atrás. David, he estado pensando mucho. Empecé, y creo que tienes razón en tener dudas. Pareció sorprendido. ¿En serio? Sí, las fotos sé que parecen malas, y aunque te juro que no hice nada intencionalmente inapropiado, puedo entender cómo desde tu perspectiva se ven terribles. Y si los roles estuvieran invertidos, si yo viera fotos tuyas así, probablemente también tendría dudas. Yo no esperaba que dijeras eso. He estado siendo muy egoísta, solo pensando en lo que yo quiero en la boda, en nuestros planes. Pero un matrimonio tiene que estar basado en confianza total, y si no puedes confiar en mí después de esto, entonces tal vez no deberíamos casarnos. Vi el alivio inundar su rostro. Esto era exactamente lo que quería oír, una salida fácil.
sin drama, sin tener que admitir que en realidad quería estar con Natalia. ¿Estás diciendo que deberíamos cancelar la boda?, preguntó con cuidado. No, dije. Y vi su expresión caer ligeramente. Estoy diciendo que deberíamos posponer la boda, darnos tiempo, tal vez 6 meses, un año, tiempo para reconstruir la confianza. Y si después de ese tiempo todavía quieres casarte conmigo, lo haremos, pero sin presión. Podía ver su cerebro trabajando. Posponer era mejor que cancelar porque significaba que técnicamente no era el mal. Podía decirle a su familia, a nuestros amigos, que era una decisión mutua para trabajar en nuestra relación, y durante ese tiempo de pausa podría empezar a ver a Natalia abiertamente sin parecer el villano que dejó a su prometida 2 semanas antes de la boda. Creo que eso tiene sentido, dijo lentamente. Pero hay una cosa, añadí, ya hemos pagado por todo, el local, la comida, las flores. Perdemos todo el dinero si cancelamos ahora, es más de 20.000 euros, David. Eso lo hizo dudar. David venía de una familia de clase media y había sido muy cuidadoso con el dinero siempre. 20.000 euros no era una cantidad que pudiera desechar fácilmente. ¿Qué propones?, preguntó. Dejemos que el evento siga adelante, pero en lugar de una boda, lo convertimos en una reunión familiar, una celebración del amor en todas sus formas. Invitamos a todos como estaba planeado, usamos la comida y la decoración que ya pagamos, pero sin la ceremonia oficial. Es como una gran fiesta, y podemos usar esa oportunidad para explicarle a todo el mundo, juntos, que hemos decidido posponer el matrimonio pero que seguimos comprometidos con trabajar en nuestra relación. Lo vendí bien. Usé todas mis habilidades de persuasión acumuladas durante años en consultoría, presentando propuestas a clientes escépticos, y funcionó. Eso podría funcionar, dijo David, aunque será raro explicarle a la gente. Seremos honestos, diremos que tuvimos desacuerdos, que necesitamos tiempo, la gente lo entenderá, y al menos no perdemos el dinero. David aceptó, por supuesto que aceptó, porque desde su perspectiva, esto resolvía todo limpiamente. Podía evitar la boda sin parecer el mal, podía mantener las apariencias con su familia, y probablemente pensaba que durante los siguientes meses iría dejándome gradualmente y empezaría oficialmente con Natalia, y todos pensarían que fue algo que surgió después de nuestra ruptura, no la causa de ella. Era un plan perfecto, desde su perspectiva. Lo que no sabía era que yo había visto todos sus mensajes, que sabía sobre Natalia, que sabía sobre la conspiración, y que el evento familiar que había propuesto iba a ser muy diferente de lo que él imaginaba, porque esa noche, frente a 200 invitados, en el lugar que habíamos reservado para celebrar nuestro amor, no iba a haber una dulce explicación sobre posponer para trabajar en nuestra relación, iba a haber una revelación, una exposición completa de la traición más oscura, y tanto David como Natalia descubrirían que subestimar a una mujer traicionada es el error más grande que puedes cometer. Tranquila, el acto principal está a punto de comenzar. Los siguientes días fueron una actuación magistral de mi parte. Hablaba con David con normalidad, discutíamos los detalles del evento familiar. Actuaba como la novia comprensiva dispuesta a dar un paso atrás por el bien de la relación. Él estaba visiblemente más relajado, probablemente aliviado de que las cosas se estuvieran resolviendo tan fácilmente. También hablé con Natalia. Ella finalmente había empezado a responder mis mensajes después de que le dije que David y yo habíamos decidido posponer la boda. Oh, Carmen, lo siento mucho, había dicho cuando finalmente contestó mi llamada. Su voz goteaba preocupación falsa. Sé que esto debe ser tan difícil para ti. Lo es, dije poniendo un quiebre calculado en mi voz. Pero creo que es lo correcto. David y yo necesitamos tiempo. Y tú tenías razón al mostrarle esas fotos. Él merecía saber. Solo quería protegerlo, dijo, y casi podía oír la sonrisa de satisfacción en su voz. Eres mi mejor amiga, pero también tengo responsabilidad hacia él. Lo entiendo, mira, sé que esto es raro pedírtelo, pero ¿vendrías al evento de todas formas? Sé que técnicamente no es una boda ahora, pero significaría mucho para mí tenerte allí. Eres mi mejor amiga. No quiero que esto arruine nuestra amistad también. Hubo una pausa. Probablemente estaba sopesando sus opciones. ¿Era sospechoso que la invitara después de todo? Pero finalmente su arrogancia ganó. Probablemente pensaba que yo era demasiado tonta o demasiado noble para sospechar de ella. Por supuesto que estaré allí,
dijo, para apoyarte, siempre. Perfecto. Mientras tanto, el detective privado que había contratado me enviaba actualizaciones regulares. Tenía fotos de David y Natalia encontrándose en un café del centro, fotos de ellos entrando juntos en el apartamento de ella, y finalmente la joya de la corona, video tomado a través de la ventana del apartamento de Natalia de ellos besándose apasionadamente en su sofá. ¿Es suficiente?, me preguntó el detective cuando me envió la última tanda de material. Es perfecto. Ahora necesito que edites todo en un video de 5 minutos, cronológico, con fechas y marcas de tiempo visibles. Y hazlo profesional. Quiero que parezca un documental. También había estado trabajando con mi amigo Miguel en los documentos legales. Había preparado 2 cosas. Primero, una demanda por daños emocionales contra Natalia por conspiración maliciosa y difamación, por las fotos falsas y el mensaje a David. Segundo, un acuerdo de separación de bienes entre David y yo, terminando oficial y legalmente nuestro compromiso y nuestra convivencia. ¿Estás segura de que quieres hacer esto de esta manera?, me preguntó Miguel cuando le expliqué mi plan completo. Es muy público, podría ponerse feo. Estoy completamente segura. Me traicionaron de la manera más pública posible, en un evento que se suponía iba a celebrar mi amor. Merecen ser expuestos de la misma manera. Eres más dura de lo que pensaba, Carmen. Solo aprendí de los mejores, respondí con amargura. También había contactado discretamente a algunos de los invitados clave, los padres de David, mis padres, algunos amigos cercanos. Les había dicho que el evento seguía adelante pero que podría haber alguna sorpresa, suficiente para picar su curiosidad pero no suficiente para revelar qué estaba planeando. El día del evento llegó. Técnicamente todavía era la fecha de mi boda. Me desperté en el apartamento. Sola. David se había quedado temporalmente con su hermano estas 2 semanas, y por un momento permití sentir el peso completo de lo que estaba a punto de hacer. Esto destruiría a David públicamente, destruiría a Natal, destruiría cualquier posibilidad de que yo tomara el camino fácil, de simplemente alejarme y dejar que el tiempo curara las heridas, pero también expondría la verdad, le daría justicia a la traición, y tal vez, solo tal vez, me daría cierre. Me vestí cuidadosamente, no con mi vestido de novia de 3.000 euros. Eso habría sido demasiado dramático y doloroso. En cambio, elegí un vestido elegante color azul marino, sofisticado y poderoso. Me maquillé impecablemente, me peiné en un moño alto y elegante. Quería verme fuerte, inquebrantable, porque estaba a punto de enfrentarme a los 2 demonios que habían intentado destruirme, y no iba a hacerlo con lágrimas. Iba a hacerlo con la cabeza bien alta. La finca donde se celebraría el evento estaba a las afueras de Madrid, un lugar precioso con jardines extensos, una casona restaurada del siglo XVIII, y un salón de baile con ventanales que daban a viñedos. Llegué temprano para coordinarme con el fotógrafo y el equipo técnico. ¿Tienes todo listo?, le pregunté a Marcos, el fotógrafo. Todo. El proyector está configurado. El video que me enviaste está cargado. Cuando me des la señal lo reproduzco. Tomará control de todas las pantallas en el salón. Perfecto. ¿Y los documentos que te di, los tienes? Aquí. Me mostró 2 sobres grandes. Uno para David, uno para Natalia. Se los entregaré personalmente cuando me indiques. Los invitados empezaron a llegar alrededor de las 6 de la tarde. 200 personas vestidas elegantemente, entrando en la finca con ramos de flores y regalos, aunque muchos parecían confundidos sobre qué tipo de evento era exactamente. Habíamos enviado una actualización de última hora diciendo celebración del amor. Los detalles se explicarán en el evento. Lo suficientemente vago para mantener a la gente adivinando. Vi a los padres de David llegar, a mis propios padres, a amigos de la universidad, compañeros de trabajo, familia extendida, todos los que se suponía iban a presenciar el día más feliz de mi vida, ahora presenciarían algo muy diferente. David llegó a las 6:30, vestido con el traje que había comprado para ser mi novio. Se veía nervioso pero trataba de ocultarlo con sonrisas y saludos a los invitados. Cuando me vio se acercó. Estás preciosa, dijo. Gracias, tú también te ves bien. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Todavía podemos cancelar todo si prefieres. No, creo que es importante que expliquemos juntos a nuestra gente qué está pasando. Se lo debemos. Él asintió,
aliviado de que yo todavía estuviera cooperando con su narrativa. Y entonces ella llegó. Natalia, vestida con un vestido rojo ceñido que mostraba cada curva, tacones de aguja, maquillaje de modelo. Quería destacar, quería que David la viera y recordara por qué valía la pena todo esto. Cuando me vio vino directamente hacia mí con los brazos abiertos. Carmen, cariño, ¿cómo estás aguantando? La abracé, sintiéndome enferma pero manteniendo la compostura. Aguantando. Gracias por venir. Por supuesto, siempre estaré aquí para ti. La mentira salía tan fácilmente de sus labios. Se había convertido en una experta. Vi cómo sus ojos buscaban a David en la multitud. Cuando sus miradas se encontraron, ambos sonrieron. Pequeño, privado, pensando que nadie se daría cuenta, pero yo lo hice. Lo vi todo. A las 7 en punto todos estaban sentados en el salón principal. Habíamos configurado sillas en filas, como para una ceremonia, pero sin altar ni arco nupcial, solo un pequeño escenario con un micrófono, y detrás una pantalla de proyección gigante que la mayoría de la gente asumía era para mostrar fotos de nosotros. Y lo era, solo que no las fotos que esperaban. David y yo subimos al escenario juntos. Yo llevaba el micrófono. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todo el mundo podía oírlo, pero cuando hablé, mi voz salió clara y firme. Buenas noches a todos. Gracias por venir esta noche. Sé que muchos de ustedes están confundidos sobre qué tipo de evento es este exactamente, dado que originalmente fue anunciado como una boda. Hice una pausa, mirando a la audiencia, 200 pares de ojos clavados en mí. David y yo decidimos posponer nuestra boda, no cancelarla, sino posponerla, porque nos dimos cuenta de que antes de dar ese paso final había cosas que necesitaban ser resueltas, verdades que necesitaban ser dichas. David me miró, frunciendo ligeramente el ceño. Esto no era el discurso que habíamos ensayado. Verán, continué, hace 2 semanas. Tuve mi despedida de soltera. Fue organizada por mi mejor amiga, Natalia. Señalé a Natalia en la audiencia. Ella sonrió y saludó, probablemente pensando que estaba a punto de ser elogiada. Fue una noche maravillosa, llena de risas, celebración y sí, hubo strippers, porque eso es lo que pasa en las despedidas de soltera a veces. Algunas risas nerviosas de la audiencia. Pero lo que yo no sabía era que esa noche estaba siendo cuidadosamente documentada, fotografiada desde ángulos específicos, con iluminación especial que había sido solicitada con antelación, porque mi mejor amiga tenía un plan. Mi voz se endureció. Un plan para crear evidencia falsa de comportamiento inapropiado de mi parte, para enviarle esas fotos a David con un mensaje diciendo que me había visto desaparecer con un stripper, para darle a David una razón para dudar de mí, para romper conmigo. El murmullo de la audiencia se convirtió en silencio absoluto. Todos los ojos ahora iban de mí a Natalia, que había palidecido visiblemente. Y funcionó, dije. David vio las fotos. Me acusó, dijo que quería cancelar la boda, y durante días me sentí destruida, traicionada, confundida sobre cómo mi mejor amiga podría hacerme algo así. Carmen, empezó David, tratando de tomar el micrófono, pero lo aparté. Pero entonces hice lo que cualquier mujer inteligente haría, investigué, y lo que descubrí fue mucho peor que unas fotos manipuladas. Hice una señal a Marcos, porque resulta que mi mejor amiga y mi prometido han estado teniendo una aventura durante meses. La pantalla detrás de nosotros se iluminó, y ahí para que todos lo vieran empezaron a proyectarse los mensajes, cada texto coqueto, cada confesión de deseo, cada plan conspirado, captura de pantalla tras captura de pantalla, con fechas y marcas de tiempo claramente visibles. El salón explotó, gritos de shock, exclamaciones de incredulidad. Los padres de David se pusieron de pie. Mi madre se llevó la mano a la boca. Natalia también estaba de pie, tratando de hablar, pero nadie podía oírla sobre el caos. No solo eso, continué hablando más alto para ser escuchada sobre el ruido, sino que contrataron a un detective privado que documentó sus encuentros. Y ahora todos ustedes pueden ver la verdad. El video cambió de las capturas de pantalla a las fotos del detective, David y Natalia en cafés, entrando juntos en su apartamento. Y luego, el video final, ambos besándose en el sofá de ella, con fecha de hace menos de una semana. David estaba blanco como el papel. Intentó agarrar el micrófono de nuevo,
pero esta vez lo sostuve con fuerza. Así que sí, dije. Mi voz temblando ahora no de nervios sino de ira justificada. La boda está cancelada, no pospuesta, cancelada, porque no me caso con un mentiroso, y definitivamente no me caso con alguien que conspiró con mi mejor amiga para destruir mi reputación en lugar de tener el coraje de ser honesto sobre sus sentimientos. Marcos apareció en el escenario, entregándome los 2 sobres. Los levantó. David, esto es una demanda de terminación de nuestro compromiso y separación de bienes. Todos nuestros activos compartidos serán divididos legalmente. Y Natalia me giré hacia donde ella estaba, intentando escabullirse hacia la salida. Esto es una demanda por difamación y daños emocionales. Nos vemos en la corte. Los guardias de seguridad que había contratado específicamente para esta ocasión bloquearon las salidas, asegurándose de que Natalia recibiera su sobre en mano. El caos era total ahora. Los padres de David le gritaban. Mis padres me habían rodeado. Mi madre llorando. Mi padre pareciendo orgulloso y furioso al mismo tiempo. Los invitados hablaban todos a la vez. Era un desastre hermoso y catártico. Bajé del escenario, pasando junto a David que intentó agarrar mi brazo. Carmen, por favor, ¿podemos hablar de esto? No hay nada de qué hablar, dije fríamente. Disfruta tu vida con ella. Espero que valiera la pena. Y caminé fuera del salón con la cabeza bien alta. Detrás de mí escuchaba el caos continuar. Gritos, llantos, acusación. Pero yo ya había dicho todo lo que necesitaba decir. La verdad estaba expuesta. La justicia había sido servida. Y aunque mi corazón estaba roto, había una parte de mí que se sentía libre, porque en el proceso de planear mi venganza, había recordado algo importante sobre mí mismo, que era fuerte, que era inteligente, y que no necesitaba ni a David ni a Natalia para ser completa. Los siguientes meses fueron complicados. La demanda contra Natalia siguió adelante. Tenía evidencia sólida de su conspiración deliberada para difamarme, y aunque el caso fue largo y emocionalmente agotador, eventualmente ganamos un acuerdo. No fue sobre el dinero, aunque los daños compensatorios fueron sustanciales. Fue sobre el principio, sobre demostrar que las acciones tienen consecuencias. David intentó contactarme varias veces, mensajes de disculpa, llamadas que no respondí. Incluso apareció en mi nuevo apartamento, me había mudado inmediatamente después del no evento, pero no tenía nada que decir. Su relación con Natalia, sorprendentemente, no sobrevivió al escándalo. Aparentemente, cuando tu relación está basada enteramente en engaño y traición, no hay fundamento sólido sobre el cual construir. Mis verdaderas amigas, las que habían estado en la despedida de soltera y testificaron a mi favor en el caso legal, permanecieron a mi lado. Laura especialmente se convirtió en mi roca. Siempre supe que Natalia era un poco rara, me dijo una noche mientras tomábamos vino en mi nuevo apartamento. Había algo en la forma en que te miraba a veces, como si estuviera celosa. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque pensé que estaba siendo paranoica. Nunca imaginé que realmente actuaría sobre eso. Un año después del no evento, como había empezado a llamarlo, mi vida era completamente diferente pero también mejor. Había conseguido un ascenso en el trabajo. Resulta que cuando no estás consumida planificando una boda y lidiando con un prometido mentiroso, tienes mucha más energía para enfocarte en tu carrera. Había empezado terapia para procesar la traición y había aprendido mucho sobre mí misma en el proceso. Había viajado sola a 3 países diferentes, algo que siempre había querido hacer pero que David nunca tuvo tiempo, y eventualmente, aunque me había jurado que nunca volvería a confiar en nadie, conocí a alguien nuevo, alguien que era honesto desde el principio, alguien cuyo teléfono podía revisar libremente, no porque no confiara, sino porque él ofrecía esa transparencia, alguien que me trataba como una igual, no como un premio a ganar o un obstáculo a superar. La historia de mi casi boda y la venganza épica eventualmente se convirtió en algo de lo que podía hablar sin sentir dolor punzante. Se convirtió en una historia de advertencia que compartía con otras mujeres. Confía en tu intuición, no ignores las señales rojas, y nunca subestimes tu propio valor. Y Natalia y David, en algún lugar de Madrid, probablemente todavía se preguntan cómo la dulce Carmen orquestó tan brillantemente su caída pública. Pero aquí está la cosa.
Nunca fui dulce. Era amable. Hay una diferencia. Y cuando empujas a alguien amable demasiado lejos, descubres exactamente de qué son capaces. Mi despedida de soltera fue una trampa, pero la trampa real era pensar que podían salirse con la suya. Y esa trampa a la que yo tendí, funcionó perfectamente. Queridos oyentes, esta historia es un recordatorio de que las traiciones más dolorosas a menudo vienen de las personas en las que más confiamos, pero también es un recordatorio de que tienes más poder del que crees, que la justicia no siempre viene de la venganza, pero a veces un poco de exposición pública de la verdad es exactamente lo que se necesita. Nunca dejen que nadie les haga sentir que son el problema cuando son la víctima. Confíen en su intuición, busquen la verdad y cuando la encuentren, no tengan miedo de exponerla, porque al final del día, vivir en una mentira cómoda es mucho peor que enfrentar una verdad dolorosa. Y del otro lado de esa verdad, les espera una versión de ustedes mismos que es más fuerte, más sabia y más inquebrantable de lo que nunca imaginaron ser. Esa es la lección que aprendí, y es la que espero que ustedes nunca tengan que aprender de la manera difícil. Si esta historia te impactó, no estás sola. Miles de mujeres han vivido traiciones similares. La diferencia está en cómo respondemos. ¿Te quedas en silencio o reclamas tu verdad? Déjame saber en los comentarios qué harías tú en mi situación. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esta historia, compártela. A veces saber que no estamos solas es el primer paso hacia la sanación.